En el punto más caótico de su juventud, cuando apenas empezaba a soñar con vivir de YouTube, Jimmy Donaldson recibió una noticia que lo sacudió por completo. Tenía enfermedad de Crohn. Aquella palabra, dura y silenciosa, se convirtió en un límite que lo obligó a mirar de frente su fragilidad. Mientras su cuerpo fallaba, su ambición crecía. Descubrió que la debilidad no tenía por qué detenerlo, que el dolor podía ser un recordatorio brutal de que el tiempo no está garantizado. Desde entonces, cada video extremo, cada reto absurdo y cada acto de generosidad nació de esa misma conciencia. Aprovechar cada día como si pudiera ser el último. Esta es la historia de un joven marcado por la enfermedad, que transformó su vulnerabilidad en impulso y construyó, desde la incertidumbre, una de las carreras más grandes que el Internet haya visto. Jimmy Donaldson no creció en un hogar estable, sino en uno en constante movimiento. Su infancia estuvo marcada por la vida militar, órdenes, horarios estrictos y mudanzas que llegaban sin previo aviso. Cada cambio de ciudad significaba empezar desde cero, perder amigos, adaptarse a nuevas escuelas y aprender a vivir sin arraigo. En teoría, la disciplina debía ofrecer estructura, pero para Jimmy esa estructura nunca fue emocional. Su madre, Susan, trabajaba jornadas interminables como guardia militar, al punto de convertirse en una sombra que entraba y salía de casa sin poder detenerse a respirar. Era una mujer fuerte, pero la obligación de mantenerlo todo en pie la hacía distante. Su padre, Charles, representaba lo opuesto. Estaba presente, sí, pero de una manera que dolía. Controlador, severo y explosivo, imponía su versión del orden a través del miedo. Jimmy aprendió muy pronto a medir el volumen de sus pasos, a leer el clima emocional antes de hablar, a convertirse en un niño que intentaba no molestar a nadie. El quiebre llegó con la leucemia de su hermana menor, una enfermedad devastadora que cayó sobre la familia como un rayo, revelando todo lo frágil que siempre habían sido sus cimientos. Susan, por primera vez, comprendió que el peligro no estaba afuera, en la base militar o en el mundo, sino dentro de su propio hogar. Un día, sin anunciarlo, les pidió a sus hijos que empacaran sus cosas. No hubo despedidas, solo una fuga silenciosa. Ese mismo año se divorció, intentando proteger lo poco que quedaba entero de su familia. Pero incluso lejos de Charles, las dificultades no desaparecieron. La crisis financiera de 2008 golpeó a millones de familias, y los Donaldson no fueron la excepción. Susan perdió sus ahorros, sus recursos y casi su capacidad para sostener un empleo mientras intentaba recomponer sus vidas. Finalmente, se establecieron en Greenville, Carolina del Norte, un lugar que no ofrecía lujos, pero sí estabilidad, algo que Jimmy jamás había conocido. Allí, lejos del caos militar y del terror silencioso de su padre, encontró su primer refugio real, el Internet. La pantalla de una computadora se convirtió en su ventana a un mundo donde nadie gritaba, nadie lo vigilaba y nadie podía lastimarlo. En línea, no era el niño tímido de una familia rota, era alguien con posibilidades, y ese escape fue transformándolo. Las mudanzas lo hicieron adaptable, el abuso lo hizo observador, la ausencia emocional lo volvió obsesivo. Todo lo que vivió moldeó su carácter metódico, su necesidad de control y su capacidad de enfocarse en algo durante horas sin parar. Sin saberlo, Jimmy estaba desarrollando la mente exacta que necesitaría para convertirse, años después, en el creador más obsesivo, estudiado y dominante que YouTube jamás había visto. Jimmy encontró en Internet mucho más que entretenimiento. Encontró un lugar donde por fin podía existir sin miedo. Después de años viviendo en un hogar quebrado por la disciplina militar, la ausencia emocional de su madre, los estallidos violentos de su padre y la sombra de una enfermedad que casi destruyó a su familia, YouTube se convirtió en su refugio. En Greenville, mientras su madre luchaba por pagar las cuentas tras perderlo todo en la crisis de 2008, él pasaba sus días frente a una computadora vieja que se apagaba sin aviso, con una cámara de mala calidad y un micrófono inexistente. Todo fallaba, excepto su determinación. Grababa gameplays con pantallas congeladas, audios distorsionados
y ediciones torpes hechas en programas que apenas conocía. A veces grababa en silencio, a escondidas, temiendo que su madre descubriera que estaba dedicando horas a algo que para ella no tenía ningún futuro. Para Jimmy, en cambio, era lo único que le daba sentido. Con el tiempo, comenzó a crear proyectos con sus amigos, pequeños canales, donde hablaban de videojuegos y se reían de sus propias ocurrencias. Todos lo hacían por diversión, pero él lo vivía como una misión. Mientras ellos jugaban, Jimmy estudiaba. Analizaba miniaturas, títulos, ritmos de edición, comportamiento de la audiencia. Se quedaba despierto hasta la madrugada viendo contenido de otros creadores solo para intentar descifrar qué hacía que un video explotara y por qué otros se quedaban en la nada. Su equipo era tan deficiente que cada grabación era una batalla. Pero incluso cuando la computadora se congelaba y perdía todo lo avanzado, él volvía a empezar. Nadie lo veía, nadie lo celebraba, pero Jimmy ya estaba acostumbrado a construir en silencio. La primera señal de que algo estaba cambiando vino de un video que creó casi por curiosidad. ¿Cuánto gana PewDiePie? No era un gameplay, ni un reto, ni una parodia. Era información, dinero. El tema que sin saberlo se convertiría en su brújula. El video comenzó a recibir más visitas de las que había imaginado. Por primera vez, Jimmy sintió la electricidad de la viralidad. Al ver la respuesta del público, entendió algo que se convertiría en la piedra angular de su carrera. A la audiencia le fascina el dinero, no solo como aspiración, sino como narrativa. Las cifras, las comparaciones, los montos exagerados, todo eso atraía miradas. Sin planearlo, había descubierto un imán universal. Ese descubrimiento lo transformó. Ya no subía videos por impulso, ahora subía videos con intención. Probó hacer más contenido relacionado con dinero, analizando ingresos de youtubers, incluso revelando cuánto ganaba él mismo. Y cada vez que lo hacía, las visitas crecían. Jimmy empezó a entender la plataforma no como un juego, sino como un sistema, y él quería dominarlo. Fue entonces cuando grabó un mensaje que se convertiría en el pacto más importante de su vida. Se prometió públicamente que si en 5 años no alcanzaba 1 millón de suscriptores, habría fallado. No lo dijo como un adolescente soñador, sino como alguien que había encontrado su propósito. Esa declaración marcó el inicio de su mentalidad obsesiva. Desde ese día, todo lo que hacía, cada video, cada análisis, cada madrugada sin dormir, tenía una sola meta. Había descubierto el tema que la audiencia nunca ignora y estaba dispuesto a convertirlo en su camino hacia la grandeza. Cuando llegó el momento de elegir un camino serio, Jimmy sabía que la universidad no era para él, pero no tenía opción. Su madre, exhausta después de años de crisis económicas, sacrificios y trabajos interminables, veía en la educación formal la única garantía para que su hijo no repitiera la inestabilidad que había destruido su propia vida. Jimmy, en silencio, entendía sus miedos, pero también sabía que su mente ya estaba en otro lugar. Así que cuando ingresó a la universidad, lo hizo con un cuerpo presente y un espíritu ausente. Desde el primer día, las clases le parecieron una pérdida de tiempo. Profesores leyendo diapositivas, tareas sin propósito, pasillos llenos de estudiantes que no sabían qué querían. Él sí sabía lo que quería, y nada de lo que veía allí lo acercaba a ese destino. A las 2 semanas dejó de asistir. No renunció oficialmente, simplemente desapareció de las aulas. Usaba ese tiempo libre para grabar videos, escribir ideas, editar como podía y estudiar YouTube como si fuera una carrera universitaria paralela. Vivía una doble vida. Por las mañanas salía de casa fingiendo que iba a clases. Por las tardes regresaba fingiendo que las había tomado. Mientras tanto, en el campus, pasaba horas escondido en cualquier sala vacía con Wi-Fi, trabajando obsesivamente en su canal, como si su futuro dependiera de ello, porque dependía de ello. Sabía que, si su madre se enteraba de que no estaba yendo a clases, lo obligaría a abandonar YouTube. Y para Jimmy, abandonar YouTube era abandonar la única parte de su vida donde se sentía realmente vivo. Fue en ese periodo clandestino,
donde su creatividad se desató por completo. Entendió que, si quería crecer, no podía seguir haciendo lo mismo que los demás. Necesitaba experimentar con ideas que fueran tan absurdas que obligaran a la gente a detenerse y mirar. Así nació su laboratorio de virabilidad. Videos que eran más resistencia mental que contenido tradicional. Leyó el guión completo de la película por B-Movie, por solo para demostrar que podía hacerlo. Puso un microondas dentro de otro microondas para ver qué ocurría. Rompió mesas de plástico con cuchillos igual de plásticos. Creó listas interminables, retos inútiles, ideas que parecían nacidas del aburrimiento, pero cada una estaba diseñada con intención. Quería entender qué atrapaba a las personas, qué retenía su atención, qué las hacía compartir un video sin pensarlo. Jimmy había demostrado algo que muchos creadores jamás entenderían. La viralidad no era suerte, era insistencia metódica, era estudiar patrones, probar ideas, fallar 100 veces y volver a intentarlo con la misma obsesión. Ese video marcó el inicio del ascenso. Meses después, su canal explotó. Las visitas dejaron de ser un goteo para convertirse en una corriente imparable. Y finalmente, llegó el hito que había jurado alcanzar: 1.000.000 de suscriptores. Lo logró antes de que expirara su propia fecha límite. Jimmy no lo celebró como una casualidad ni como un golpe de suerte. Para él, ese número no era un premio, sino la confirmación de un método. Si sistematizaba su curiosidad, si estudiaba cada detalle y no dejaba de experimentar, podía construir cualquier cosa. La universidad le enseñó que no pertenecía allí. YouTube le enseñó que podía pertenecer a sí mismo. Jimmy no se convirtió en MrBeast por talento, sino por método. Cuando alcanzó sus primeros miles de suscriptores, entendió que la única forma de crecer en YouTube era dedicarle una devoción casi inhumana. Así comenzó la etapa más obsesiva de su vida. Pasaba hasta 18 horas al día, conectado con otros jóvenes creadores que, como él, querían descifrar el código secreto del algoritmo. No hablaban de videojuegos, ni de amigos, ni de fiestas. Hablaban de títulos, de tasas de clics, de retención, de miniaturas que parecían gritar desde la pantalla. Diseccionaban videos cuadro por cuadro. Analizaban qué palabras funcionaban, dónde la audiencia abandonaba, cuántos cortes por minuto mantenían la atención, qué colores detonaban más curiosidad. Para Jimmy, cada gráfico era una brújula, cada métrica un lenguaje, cada fracaso una ecuación pendiente de resolver. En ese laboratorio virtual nació su verdadero equipo. Chris, su amigo más fiel, fue el primero en unirse. Después llegó Chandler, quien en un inicio solo aparecía por perder en todos los retos, pero terminó convirtiéndose en pieza clave de la narrativa. Más tarde se sumaron Carl, Nolan y otros rostros que hoy forman parte del universo Beast. Lo que comenzó como un grupo de amigos grabando videos baratos se transformó en un pequeño estudio creativo que operaba con una mentalidad científica. Probar, medir, iterar, repetir. Ninguno de ellos pensaba en fama o dinero. Pensaban en cómo elevar una idea simple a una escala que la volviera imposible de ignorar. Y así nació la estética que definiría su imperio. La premisa más sencilla, llevada a su máximo extremo. Si iba a construir algo, no sería una casita, sería la casa más absurda, grande o inútil jamás vista. Si iba a hacer un reto, no sería resistir una hora, sino días enteros. Jimmy entendió que la grandeza visual no era lujo, sino estrategia. La simplicidad atrae, la escala retiene. Era la fórmula perfecta para un mundo saturado de estímulos. Su misión era clara: lograr que un usuario, en un mar infinito de videos, eligiera el suyo sin pensarlo 2 veces. Con el tiempo, su canal dejó de ser un proyecto personal y se convirtió en una operación quirúrgicamente gestionada. Tenían pizarras llenas de ideas, diagramas de retención, proyecciones de presupuesto y cronogramas de filmación que parecían sacados de una startup tecnológica. Jimmy no solo quería que un video funcionara, quería que funcionaran todos. Su perfeccionismo se volvió contagioso y su equipo adoptó la misma mentalidad. Nada era suficiente, todo podía ser mejor. Cada título, cada toma,
Cada respiración en pantalla era analizada con detalle casi obsesivo. No había azar, no había improvisación. Todo estaba calibrado. Y sin embargo, detrás de la maquinaria había algo profundamente humano. El deseo de demostrar que la suerte no es un accidente, sino una consecuencia de la disciplina. Si llegaste hasta aquí y te gusta ver las historias reales detrás del éxito, recuerda suscribirte a Por Detrás de la Fortuna. Ahora dime, ¿crees que la disciplina puede convertir la suerte en un sistema? Así, sin saberlo, acababa de inventar el motor que sostendría toda su carrera. Tomar las ganancias de un video para financiar el siguiente, sin quedarse con nada. Repetir el ciclo, escalarlo, perfeccionarlo. Esa reinversión total se volvió su ley fundamental. Si antes ayudaba a una persona, ahora ayudaría a 10. Si antes sorprendía a un desconocido, ahora sorprendería a una comunidad entera. La premisa siempre era clara: la ejecución extrema y la escala irresistible. Era storytelling con billetes, pero no superficial. El dinero era un puente emocional, un amplificador de humanidad, y Jimmy lo entendió mejor que nadie. En ese punto, nació la fórmula que definiría su imperio. Premisa simple más gesto extremo más reinversión absoluta. Una estructura tan limpia que podía repetirse infinitamente sin perder fuerza. Cada video alimentaba al siguiente. Cada sorpresa creaba una expectativa mayor. Cada donación construía una reputación. El canal dejó de ser un entretenimiento. Se convirtió en un sistema autoexpansivo. Un ciclo perfecto donde la narrativa y el negocio se volvían inseparables. Ese fue el momento en que Jimmy dejó de ser un creador y empezó a convertirse en Mr. Beast. El ascenso después del millón no fue una racha de suerte. Fue una explosión sostenida por un sistema que Jimmy llevaba años perfeccionando. A medida que su fórmula demostraba ser imparable, el canal creció a una velocidad que él mismo apenas podía procesar. Cuando alcanzó los 10 millones de suscriptores, ya no era un chico haciendo experimentos desde su cuarto. Era el líder de un proyecto que empezaba a parecerse más a un estudio de producción que a un simple canal de YouTube. Ese hito marcó un cambio profundo. Jimmy comenzó a invertir en mejores cámaras, en sets más grandes, en logística profesional y en un equipo que no solo lo acompañaba frente a la pantalla, sino detrás de ella, operando máquinas, coordinando grabaciones y organizando ideas que cada vez demandaban más ambición. La escala dejó de ser un privilegio, se convirtió en la norma. Los retos crecieron con él. Ya no era cuestión de sobrevivir unas horas haciendo algo absurdo, sino de pasar días completos en escenarios diseñados específicamente para llevar a los participantes al límite. Su talento no estaba en la extravagancia por sí misma, sino en cómo la convertía en narrativa. Cada video era un espectáculo con reglas simples, tensión constante y un final que siempre dejaba una huella emocional. El público no solo veía un reto, veía una historia con principio, punto de quiebre y recompensa. Esa claridad estructural convirtió a Mr. Beast en una máquina de viralidad. En ese periodo, una nueva faceta emergió, la del filántropo. Pero no un filántropo tradicional, sino uno que entendía que la escala era tan poderosa como la intención. Lanzó un canal exclusivamente dedicado a la ayuda social, donde no solo regalaba dinero, sino comida, autos, casas y apoyo masivo a quienes enfrentaban crisis severas. Y aunque sus detractores lo acusaban de usar la caridad como espectáculo, Jimmy defendía un principio sencillo. Si un video podía financiar otro acto de ayuda aún mayor, entonces era un motor que valía la pena mantener encendido. Su filantropía se volvió un sistema autosustentable, donde cada buena acción financiaba la siguiente. Y el público, entre admiración y controversia, no podía dejar de mirar. La cúspide de esta etapa llegó con Por Team Trees, un movimiento global que lo posicionó no solo como entertainer, sino como arquitecto de causas benéficas con impacto real. Junto con Mark Rober, lanzó la campaña para plantar 20 millones de árboles, un número tan absurdo que parecía imposible. Pero la propuesta capturó la imaginación del mundo. Influencers, empresarios, celebridades y usuarios comunes se sumaron. Incluso Elon Musk donó $1 millón.
Cuando alcanzaron la meta antes de finalizar el año, MrBeast dejó de ser percibido como el chico que hace retos enormes y pasó a ser alguien capaz de mover al planeta entero con una idea simple y un branding casi mítico. La ambición al servicio del bien. Pero el éxito masivo trae sombras. Tras cada video viral, había semanas de planeación obsesiva, presupuestos gigantescos y un equipo que muchas veces trabajaba al borde del agotamiento. La cultura de trabajo que Jimmy construyó, casi sin querer, era tan intensa como él mismo. Jornadas interminables, presión por mantener la perfección y un estándar que subía con cada video nuevo. Jimmy no buscaba perjudicar a nadie, simplemente no sabía frenar. Quería que cada producción fuera la más grande, la más extrema, la más inolvidable. Y esa misión empujó al equipo a un ritmo que, con el tiempo, comenzaría a pasar factura. Fue en esta etapa cuando nació el mito. MrBeast, como la figura que podía hacer cualquier cosa desde dar $1 millón hasta plantar millones de árboles. Pero mientras el mundo veía magia, por dentro se acumulaba un costo humano silencioso. Aún así, Jimmy seguía adelante, convencido de que el impacto justificaba la intensidad. Y en ese impulso, su leyenda se seguía escribiendo, reto tras reto, campaña tras campaña, llevando su canal y su nombre más allá del entretenimiento y hacia un territorio donde pocos creadores habían llegado antes. A medida que el imperio de MrBeast crecía, también lo hacía la sombra detrás de su narrativa. Su modelo basado en la escala, premisas gigantes, premios descomunales, sets cada vez más extremos, comenzó a atraer un tipo distinto de atención. Una crítica que no cuestionaba sus números, sino su ética. Surgió entonces el término que se convertiría en su mayor golpe reputacional: no por miseria. La acusación de que Jimmy convertía la necesidad humana en un espectáculo envuelto en filantropía. Para muchos críticos, sus concursos no eran gestos de ayuda, sino mecanismos de entretenimiento donde el sufrimiento, la desesperación o la urgencia económica de los participantes se transformaban en contenido viral. La pregunta era tan incómoda como necesaria. Si alguien compite por dinero que necesita para vivir, ¿estamos viendo un juego o una explotación modernizada? Los videos de resistencia física intensificaron este debate. En varios retos, los participantes debían permanecer horas o días sin dormir, bajo el sol, dentro de un círculo, con la mano en un auto, aislados en cubículos o sometidos a incomodidades extremas. Aunque nadie era obligado a participar, la motivación económica era evidente. Algunos buscaban saldar deudas, otros pagar un tratamiento médico, otros simplemente sobrevivir. Y esa motivación convertía cada gesto de cansancio, cada lágrima, cada abandono en un espectáculo público. El público veía diversión, los críticos veían vulnerabilidad televisada. El punto más polémico llegó con su recreación de Squid Game, un proyecto multimillonario que replicó los juegos de la serie surcoreana sin su mensaje subyacente. En la ficción original, los juegos eran una crítica feroz al capitalismo y a la explotación de los pobres por parte de los ricos. Pero en la versión de MrBeast, ese subtexto desapareció por completo. Lo que quedó fue la estética del espectáculo, colores vivos, sets impecables, cientos de concursantes compitiendo por un premio gigante. Para muchos, la ironía era casi cruel. La serie denunciaba un sistema que convertía el sufrimiento en entretenimiento, y el video real lo transformaba en exactamente eso. El mundo debatió si Jimmy había perdido el mensaje o si, sin quererlo, lo había demostrado a la perfección. Como si el dilema ético no fuera suficiente, comenzaron a circular reportes sobre un ambiente laboral intenso dentro de su empresa. Ex-empleados describieron jornadas extenuantes, expectativas imposibles y un Jimmy perfeccionista que, fuera de cámara, podía convertirse en un jefe abrasivo. Algunos aseguraban que sus regaños eran tan duros que terminaban llorando. Otros señalaban que la presión por mantener un estándar de viralidad constante destruía cualquier posibilidad de equilibrio personal. Aunque muchos miembros del equipo actual defendieron a Jimmy y negaron estas acusaciones, el daño ya estaba hecho. La narrativa pública comenzaba a mostrar una grieta entre el creador amable de los videos y el líder implacable que operaba detrás de ellos.
El debate moral se intensificó todavía más cuando se compararon sus actos caritativos con prácticas filantrópicas tradicionales. ¿Era caridad si ese acto generaba un video que produciría mucho más dinero después? ¿Era ayuda genuina si estaba condicionada a ser grabada, editada, monetizada y publicada? ¿O era simplemente un intercambio donde la persona beneficiada pagaba con su imagen y su vulnerabilidad? Para algunos, el resultado positivo justificaba el mecanismo. Para otros, el acto solo era moralmente ambiguo, disfrazado de benevolencia, pero sostenido por una lógica comercial. Este capítulo marcó el inicio de una fractura narrativa en la historia de MrBeast. Ya no era solo el chico generoso que cambiaba vidas con dinero. Ahora era también un símbolo de la complejidad moderna del entretenimiento, donde la ayuda y el espectáculo pueden confundirse, donde el impacto positivo y la explotación pueden coexistir, y donde las mejores intenciones pueden generar los dilemas más profundos. Y aunque la discusión se hizo inevitable, una cosa era clara: el conflicto ético aún no tenía una respuesta, y Jimmy estaba a punto de enfrentarse a consecuencias que no podía controlar. Cuando la presión mediática y las controversias amenazaban con desgastar su imagen pública, Jimmy entendió algo crucial. Si quería que su imperio sobreviviera, tenía que trascender el formato del video. No podía depender únicamente de YouTube. Necesitaba convertir su obsesión operativa en un ecosistema completo. Así nació su verdadero renacer. Una etapa en la que dejó de ser solo un creador y se transformó en un operador de negocios masivos, diseñados con la misma lógica que lo había llevado a dominar el algoritmo. Su visión se expandió hacia modelos que mezclaban entretenimiento, filantropía y consumo, todos conectados por una maquinaria logística sin precedentes en la industria digital. El primer gran movimiento fue MrBeast Burger, un proyecto que aprovechó la infraestructura de cocinas fantasma para lanzar un restaurante virtual en más de 1000 localidades al mismo tiempo. Lo que para cualquier creador sería una colaboración pasajera, para Jimmy se convirtió en un sistema replicable, un negocio que podía escalar rápido, generar miles de empleos indirectos y reforzar su marca sin depender de su presencia constante en cámara. Poco después, llegó Feastables, una marca de chocolates y snacks, diseñada con una filosofía similar: productos simples, branding directo, distribución masiva y un modelo de crecimiento agresivo que utilizaba su alcance digital como motor primario. Estos proyectos no eran caprichos empresariales, eran extensiones operativas de su mente analítica, nuevas pruebas de que podía convertir atención masiva en sistemas económicos funcionales. Mientras sus negocios crecían, también lo hacía la complejidad detrás de cada video. La logística se volvió gigantesca. Bodegas enteras dedicadas a almacenamiento, equipos especializados en construcción de sets, departamentos enteros de planeación, seguridad, transporte, finanzas, cumplimiento legal y optimización de riesgos. Un solo video podía requerir cientos de personas trabajando en silencio. Jimmy comenzó a operar más como un CEO que como un YouTuber, estableciendo procesos, protocolos y métricas internas que convertían cada proyecto en una ejecución casi industrial. La espontaneidad desapareció, la precisión tomó su lugar. Era filantropía convertida en sistema, entretenimiento convertido en operación. Pero con el crecimiento también llegó un nuevo tipo de presión: la gestión de crisis internas. Las controversias relacionadas con miembros de su equipo, errores personales, comportamientos cuestionables, escándalos públicos se volvieron inevitables conforme la marca se hacía más visible. Jimmy, que siempre había sido leal a sus amigos, se enfrentó al dilema más duro de su trayectoria: proteger relaciones personales o proteger una marca que empleaba a cientos de personas y sustentaba operaciones multimillonarias. Eventualmente, eligió lo segundo: distanciamientos públicos, despidos silenciosos, comunicados calculados. Todo esto formó parte de una etapa en la que Jimmy entendió que el impacto de su proyecto excedía a cualquier individuo. Había entrado en un mundo donde la reputación no era solo una percepción, sino un activo operacional que debía resguardarse con profesionalismo quirúrgico. Para sostener su expansión,
comenzó a implementar protocolos internos de compliance, monitoreo de riesgos, códigos de conducta, contratos más estrictos y sistemas de aprobación para cualquier proyecto que involucrara personas vulnerables o decisiones de alto impacto público. La filantropía dejó de ser un acto espontáneo y se convirtió en un proceso documentado. Selección, evaluación, verificación, ejecución, seguimiento. Jimmy no solo daba dinero, diseñaba mecanismos que aseguraran que ese dinero llegara donde debía llegar, sin ambigüedades ni interpretaciones erróneas. La caridad, para él, tenía que ser medible, repetible y escalable. Y así, casi sin anunciarlo, MrBeast evolucionó de fenómeno viral a infraestructura global. Ya no era únicamente un creador que regalaba grandes cantidades de dinero. Era el arquitecto de sistemas capaces de distribuir recursos, generar empleo, impulsar causas y producir contenido a un nivel que superaba a varias productoras tradicionales. En ese proceso, aprendió que el tamaño de su impacto exigía una estructura igualmente grande y que la única forma de sostener su imperio era profesionalizarlo hasta el detalle. Esta etapa no fue un renacimiento emocional, sino operativo, el momento en el que Jimmy dejó de depender de su intuición y comenzó a confiar en sistemas, procesos y personas. Su mayor aprendizaje fue claro: si la filantropía quiere cambiar el mundo, no puede depender de impulsos individuales. Debe convertirse en un modelo repetible, escalable y protegido por reglas que aseguren que el bien no sea un accidente, sino una consecuencia inevitable del sistema que construyó. Cuando parecía que Jimmy había alcanzado todos los límites posibles dentro de YouTube, decidió romperlos nuevamente. Su ambición ya no cabía en un solo canal, ni siquiera en la plataforma completa. Quería demostrar que podía competir con las grandes productoras, con los estudios tradicionales, con los gigantes del entretenimiento televisivo. Así nació Beast Games, su proyecto más monumental, caro y controversial. Un híbrido entre real alta exigencia. Desafíos mentales diseñados para separar la resistencia psicológica del simple azar. En el papel, Beast Games era la evolución natural de su fórmula: alta escala, narrativa clara, drama humano masivo. Pero en la práctica surgieron grietas que revelaron los límites del sistema. Participantes exhaustos denunciaron condiciones duras, tiempos de espera interminables, lesiones y cansancio extremo. Algunos hablaron de producción inhumana, otros de falta de comunicación, otros simplemente de la experiencia más brutal de su vida. Cuando las demandas llegaron, acusaciones formales que relataban condiciones adversas durante el rodaje, el proyecto dejó de ser solo un espectáculo y se convirtió en un debate global. Mientras unos defendían a Jimmy, asegurando que las pruebas eran voluntarias, supervisadas y comparables a cualquier reality de competencia, otros sostenían que la escala del proyecto sobrepasaba cualquier capacidad razonable de cuidado. Los medios encontraron en Beast Games un nuevo ángulo. El chico que había convertido la filantropía en entretenimiento ahora estaba siendo examinado como un productor con poder estructural, responsable de cientos de vidas dentro de un set diseñado para presionar, exigir y emocionar a la audiencia. La recepción crítica también reflejó esta división. Para muchos espectadores, Beast Games fue un logro monumental. Energía, tensión, impecable producción, espectáculo puro llevado al extremo. Para otros, fue una demostración desconcertante de cómo la lógica del entretenimiento podía tragar cualquier mensaje moral y convertirlo en ruido espectacular. Se decía que Jimmy había reproducido, sin querer, la misma distopía que la cultura popular llevaba años advirtiendo, que la línea entre oportunidad y explotación se había vuelto demasiado delgada como para distinguirse a simple vista. Y fue ahí, en ese contraste entre aplausos y críticas, donde surgió la dicotomía central de su legado. La escala maximiza el bien o amplifica la explotación. ¿Es un acto de ayuda cuando miles compiten por dinero que podría cambiarles la vida? ¿O es un reflejo despiadado de un sistema donde la necesidad se convierte en motor de espectáculo? Beast Games no ofreció respuestas. Solo dejó expuesta la tensión que siempre había acompañado a Jimmy, su capacidad para generar un impacto gigantesco y al mismo tiempo
la imposibilidad de escapar a los dilemas éticos que nacen cuando el entretenimiento se mezcla con el sufrimiento humano. Beast Games fue su obra más grande, pero también la más ambigua. Un triunfo operativo colosal y un espejo incómodo donde el mundo podía ver lo mejor y lo peor de sí mismo. El legado de Jimmy Donaldson no está escrito en monumentos ni en discursos oficiales, sino en un modelo operativo que cambió para siempre la relación entre atención, impacto y escala. Su filosofía de reinversión total, aquella decisión casi irracional de volcar cada dólar que ganaba en producir algo más grande, más arriesgado, más improbable, se convirtió en el motor de toda una generación de creadores. Antes de él, YouTube era un espacio de entretenimiento improvisado. Después de él, se volvió un ecosistema donde la producción masiva, la ingeniería narrativa y la logística industrial podían coexistir con la espontaneidad digital. Su insistencia en estándares de calidad dignos de televisión y luego superiores a ella rompió la frontera entre creador y estudio, obligando a toda la industria a replantear lo que un individuo con visión y obsesión podía construir. Pero su impacto no se limita a la estética o al espectáculo. También transformó la idea de filantropía pública. Para algunos, su modelo es filantropía espectáculo. Para otros, una forma radicalmente eficiente de canalizar recursos hacia personas vulnerables utilizando la maquinaria de Internet. Lo cierto es que, al combinar entretenimiento con ayuda directa, Jimmy generó un sistema capaz de mover millones de dólares hacia individuos, escuelas, hospitales, causas ambientales y proyectos comunitarios. Su método criticable o admirable, según el observador, abrió un nuevo camino. La idea de que ayudar y escalar pueden coexistir si se diseñan como un circuito autosostenible. Miles de empleos nacieron de sus operaciones. Cientos de carreras surgieron gracias a su impulso al sector creator. Incontables creadores adoptaron sus principios de claridad, simplicidad y reinversión para construir imperios propios. Hoy, su visión apunta más allá del dinero fácil o de los retos virales. Jimmy habla de proyectos climáticos capaces de replicar iniciativas como Team Trees y Team Cias a escalas mucho mayores, utilizando métricas verificables, auditorías externas y modelos financieros que permitan que el impacto ambiental sea sostenible y transparente. También imagina formatos educativos globales sin premios en efectivo donde jóvenes de todo el mundo accedan a experiencias, conocimiento y oportunidades que sus países o condiciones económicas no podrían ofrecerles. Su siguiente frontera no es construir sets más grandes, sino sistemas que no dependan del espectáculo para generar beneficio social real. En esta etapa de su vida, Jimmy parece obsesionado no con el próximo video viral, sino con el diseño de herramientas que permitan medir el impacto como se mide el rendimiento de una empresa. Datos, transparencia, trazabilidad. Su objetivo declarado es que, en el futuro, ayudar deje de ser un acto aislado y se convierta en una infraestructura establecida, un mecanismo replicable, donde la filantropía deje de depender de la voluntad individual y pase a operar como un sistema verificable, inmune a narrativas, polémicas o interpretaciones personales. Y, sin embargo, detrás de la ingeniería, la escala y la estructura, hay una pregunta que lo persigue y define su legado. ¿Qué significa realmente ayudar en la era del algoritmo? Si cada acto se monetiza, si cada suspiro se mide en retención, si cada gesto se convierte en contenido, ¿cómo distinguir dónde termina la intención y dónde empieza la optimización? ¿Puede existir bondad pura en un entorno donde la visibilidad es la moneda universal? ¿O la autenticidad es precisamente la capacidad de generar cambio sin importar el mecanismo? Jimmy vive en esa paradoja, entre el idealismo y el sistema, entre el espectáculo y la misión. Su legado, aún en construcción, no es un monumento estático, sino una pregunta abierta que el tiempo deberá responder. En un mundo donde el algoritmo decide qué vale la pena mirar, ¿puede un individuo convertir la atención en una fuerza de bien? ¿O el precio inevitable del impacto es aceptar que ayudar y entretener nunca volverán a estar separados?